Me llamo Julián y crecí en el campo. La vida no era fácil, pero era sencilla. Desde los 15 años trabajé como jornalero en distintos ranchos y granjas, ayudando a sembrar, cosechar y cuidar el ganado. Con los años, llegué a conocer bien los ritmos del campo, el amanecer, el crepúsculo, los vientos que traían tormentas y los sonidos que hacían los animales en la noche. Pero lo que ocurrió hace unos años, en un rancho donde trabajé como encargado de los cultivos, me dejó marcado para siempre. Recuerdo claramente el lugar, un rancho en una zona remota de la sierra, lejos del ruido y las luces de la ciudad. Los dueños eran una familia amable que me habían ofrecido alojamiento en una pequeña cabaña cerca de la casa principal. Mi trabajo consistía en cuidar los cultivos de maíz y frijol y de vez en cuando, encargarme de los animales cuando el encargado del establo no estaba. Esa noche todo parecía normal. El día había sido largo, como siempre, y estaba exhausto. Después de cenar con la familia, me retiré a la cabaña para descansar. Era una estructura sencilla, de paredes de madera y techo de lámina, pero cómoda para pasar las noches. Había un pequeño catre junto a la ventana, desde donde podía ver parte de los campos y los establos a lo lejos. El silencio del campo por las noches era algo a lo que estaba acostumbrado, un silencio que solo era roto por el canto de los grillos o el ocasional aullido de algún coyote en la distancia. Esa noche, sin embargo, algo me inquietaba. No sabía exactamente qué, pero había algo en el aire que se sentía diferente. Me acosté intentando sacarme esa sensación de encima, diciéndome que solo estaba cansado, que era el resultado de un largo día bajo el sol. Cerré los ojos, pero no lograba dormir. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio, pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero pronto quedó claro que no era mi imaginación. Un sonido seco, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas en el exterior de la cabaña. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me incorporé en el catre, tratando de escuchar con más atención. No era raro escuchar animales husmeando cerca de la cabaña, pero esto no sonaba como ningún animal que conociera. El ruido se hizo más evidente. Eran pasos, pero no los erráticos movimientos de un animal. Eran pasos de alguien, o algo, que caminaba con calma, como si supiera exactamente dónde estaba y a dónde iba. Contuve la respiración, tratando de no hacer ruido. Quienquiera que estuviera afuera, estaba cerca. Por un momento, pensé que podía ser uno de los peones del rancho o incluso uno de los dueños, aunque no tenía sentido que estuvieran rondando a esas horas. Me levanté lentamente, cuidando que el catre no rechinara, y me acerqué a la ventana. La luz de la luna apenas iluminaba el exterior, pero alcanzaba a ver el borde del campo. Los pasos se habían detenido, pero el silencio que siguió fue aún más perturbador. Me asomé por la ventana, intentando no mover las cortinas. Al principio no vi nada, solo la oscuridad y la silueta de los árboles en la distancia. Pero de repente, lo vi. A unos metros de la cabaña, cerca del camino de tierra que llevaba a los establos, estaba parado un hombre. No podía distinguir muchos detalles de su rostro, pero lo que más me impactó fue cómo estaba parado, completamente inmóvil, mirándome directamente. Parecía un hombre común, con ropas gastadas, pero su presencia me puso los pelos de punta. Algo en la forma en que me observaba me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté racionalizar la situación. Quizás era alguien del pueblo que se había perdido, o uno de los peones del rancho que estaba borracho. Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, el hombre levantó la mano lentamente y comenzó a hacerme señas. No era una señal de saludo, sino un movimiento lento, como si me estuviera llamando. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía apartar la vista de él. ¿Qué quería? ¿Por qué me estaba llamando? Por un momento pensé en abrir la puerta y acercarme, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si una voz interna me gritara que no me moviera, que no me acercara a él. El hombre continuó con sus señas, pero su expresión no cambiaba. No había emoción en su rostro, ni enojo ni alegría. Solo una calma inquietante. De repente, comenzó a retroceder lentamente, sin dejar de mirarme. Se desvanecía en la oscuridad a medida que se alejaba, hasta que, en un parpadeo, ya no estaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme. El campo, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía extraño, amenazante. Cerré las cortinas de golpe y me senté en el catre, con las manos temblorosas. No sabía qué hacer. ¿Debía salir a buscarlo?
¿Despertar a los dueños? Pero algo en mi interior me decía que era mejor no hacer nada, que ese hombre, o lo que fuera, no debía ser perturbado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, con la cortina entreabierta, esperando ver si el hombre volvía. Pero no lo hizo. El resto de la noche transcurrió en un silencio absoluto, y cuando finalmente comenzó a amanecer, me sentí aliviado, como si la luz del sol fuera lo único que podía protegerme. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie lo que había visto. No quería que pensaran que estaba loco o que había tenido una pesadilla. Pero esa imagen del hombre haciendo señas no se me quitaba de la cabeza. Lo busqué discretamente por los alrededores, pero no encontré ningún rastro. Nadie en el rancho había visto o escuchado nada inusual esa noche. Con el tiempo, empecé a dudar de mí mismo. ¿Realmente lo había visto? ¿O solo había sido mi mente jugándome una mala pasada después de un largo día de trabajo? Pero cada vez que pienso en esa noche, los detalles vuelven a mí con una claridad perturbadora, los pasos, la forma en que me observaba, las señas y esa inquietante calma que lo rodeaba. Aún hoy, años después, sigo sin entender lo que pasó esa noche. No sé quién era ese hombre ni qué quería de mí. No sé si trataba de advertirme de algo o si solo estaba perdido en la oscuridad. Pero lo que sí sé es que algo en esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Ahora, cada vez que trabajo en un lugar remoto, no puedo evitar sentir una pequeña punzada de inquietud cuando cae la noche. Y aunque trato de no pensar en ello, siempre me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera salido a su encuentro? Mi nombre es Carlos, y lo que te voy a contar ocurrió hace unos años, en un fin de semana que había empezado con risas y terminó con un silencio incómodo que ninguno de mis amigos y yo hemos querido romper desde entonces. Todo comenzó cuando uno de mis amigos, David, nos invitó a pasar un fin de semana en la casa de campo de su familia. Era una propiedad vieja, pero bien conservada, que había pertenecido a su abuelo. Se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de árboles y colinas, en un lugar donde no había ni señal de celular ni nada que nos conectara con el exterior. A todos nos pareció la idea perfecta para desconectarnos y relajarnos después de varias semanas de trabajo y universidad. El grupo lo completábamos Andrés, Felipe, Laura, David y yo. Todos habíamos crecido juntos, así que la confianza y el compañerismo estaban siempre presentes en nuestras aventuras. Llegamos el viernes por la tarde, emocionados por el fin de semana que nos esperaba. La casa estaba un poco más alejada de lo que pensábamos, pero eso solo le añadía encanto al lugar. Estaba rodeada por árboles altos y, a lo lejos, se podía escuchar el sonido del río que David nos había mencionado, el cual corría a poca distancia de la propiedad. La primera noche la pasamos entre risas, contando historias y recordando viejas anécdotas. La casa, aunque antigua, era acogedora. Tenía ese estilo rústico con muebles de madera y una chimenea que daba una sensación de calidez en medio de la noche fría. Sin embargo, desde el principio noté algo raro. No le di importancia en su momento, pero había un silencio extraño cuando el viento dejaba de soplar. Algo en la quietud del lugar me ponía nervioso, aunque lo achacaba a la soledad y a la falta de costumbre de estar tan desconectado. A la mañana siguiente, después de desayunar, decidimos explorar los alrededores y caminar hasta el río. David nos había hablado del lugar como si fuera un pequeño paraíso escondido. Nos decía que de niños él y su hermano solían bañarse ahí, nadar y pasar horas jugando. Nos lo vendió como el lugar perfecto para pasar el día, así que no lo pensamos dos veces. El camino hacia el río era fácil de seguir. Bajamos por una pequeña pendiente que cruzaba un bosque denso, pero bien iluminado por la luz del sol que atravesaba las ramas. Se sentía como una tarde de verano perfecta, y pronto llegamos a una orilla donde el río fluía tranquilo, cristalino. Parecía sacado de una postal. Nos quitamos los zapatos y algunos de nosotros decidimos meternos al agua, que estaba fría pero refrescante. Comenzamos a bromear, salpicándonos entre risas. Sin embargo, algo cambió cuando Felipe, que estaba un poco más alejado de nosotros, empezó a gritar. Al principio pensamos que estaba jugando, fingiendo que el agua lo había sorprendido o algo por el estilo,
pero pronto nos dimos cuenta de que no era una broma. Sus gritos eran de pánico. No puedo salir. Me estoy hundiendo, gritaba, agitando los brazos desesperadamente. Nos miramos confundidos. El agua en esa parte no era tan profunda, tal vez le llegaba a la cintura como máximo y no había corrientes fuertes. Era absurdo que Felipe, que sabía nadar perfectamente, estuviera teniendo problemas. Todos corrimos hacia él para intentar ayudarlo. Recuerdo que en ese momento mi corazón comenzó a latir con fuerza, no solo por la urgencia, sino por la incomodidad de la situación. Algo no cuadraba. Cuando llegamos a él, sus pies parecían atascados en el fondo del río. Estaba completamente fuera de control, manoteando y tragando agua como si algo invisible lo estuviera jalando hacia abajo. Andrés y yo intentamos agarrarlo por los brazos, mientras David y Laura trataban de levantarlo por detrás. Pero por más que tirábamos, parecía que una fuerza extraña lo retenía en el agua. Felipe gritaba, su rostro se había puesto blanco de miedo, y lo único que podíamos hacer era luchar contra lo que fuera que lo tenía atrapado. Después de lo que parecieron eternos minutos de lucha, finalmente logramos sacarlo. Él se dejó caer sobre la orilla, tosiendo y respirando con dificultad. Todos estábamos asustados, sin entender qué había pasado. Cuando nos agachamos para ver si estaba bien, notamos algo que nos dejó paralizados. Felipe tenía marcas en los tobillos y en las pantorrillas, marcas rojas y profundas que claramente parecían dedos. Era como si alguien o algo lo hubiera sujetado con una fuerza brutal. ¿Qué es eso?, preguntó Laura en un susurro, apuntando las marcas con el dedo tembloroso. Felipe miró sus piernas y su rostro se transformó. Estaba aterrorizado. No lo sé, balbuceó. Sentí como si algo me agarrara y no me dejara salir. El aire a nuestro alrededor cambió. Las risas de hace unos minutos quedaron sepultadas por una tensión incómoda. Nadie decía nada, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Qué demonios había pasado en ese río? Las marcas en las piernas de Felipe eran demasiado claras, demasiado nítidas como para haber sido causadas por algún accidente o el fondo del río. No había rocas ni raíces que pudieran haber hecho eso. Decidimos que lo mejor era regresar a la casa y dejar el río atrás. Felipe aún estaba pálido y tembloroso, así que lo ayudamos a caminar de vuelta. Nadie dijo una palabra durante todo el trayecto, pero todos estábamos pensando lo mismo, algo no estaba bien. De vuelta en la casa, intentamos calmar los ánimos. David sugirió que quizás había sido un simple calambre, que tal vez Felipe se había asustado y había exagerado la situación. Pero todos sabíamos que esa explicación no tenía sentido. Las marcas en sus piernas no mentían. La tarde pasó en un silencio extraño. Intentamos seguir con el plan de pasar el fin de semana ahí, pero la verdad es que nadie estaba de humor para nada. Felipe no dejaba de mirar sus piernas, y aunque las marcas comenzaron a desvanecerse, el miedo en su rostro no desapareció. Laura, que solía ser la más escéptica del grupo, fue la primera en sugerir que nos fuéramos al día siguiente. Aunque David insistió en que todo había sido un malentendido, en el fondo, creo que él también quería irse. Esa noche, nadie durmió bien. Podía sentir la tensión en el aire. Cada crujido de la casa, cada sonido del viento afuera, se sentía amplificado, como si algo más estuviera allí, observándonos. En algún momento de la madrugada, escuché a Felipe levantarse de su cama e ir al baño. Lo seguí con la mirada desde mi catre, y cuando regresó, lo vi pasar junto a la ventana que daba al campo. Su rostro seguía inquieto, pero esta vez, lo que vi me heló la sangre. En el cristal, había una huella. Una marca de una mano, húmeda, como si alguien la hubiera dejado al otro lado de la ventana. No dije nada en ese momento, ni siquiera a los demás al día siguiente, pero supe que algo nos había seguido desde el río. A la mañana siguiente, nadie dijo mucho. Empacamos nuestras cosas en silencio, y aunque David intentó mantener la calma, fue el primero en admitir que quizás era mejor irnos. Nadie quiso discutirlo. Nos fuimos de la casa de campo y no volvimos a hablar de lo ocurrido. Desde entonces, nunca hemos regresado. Felipe se recuperó físicamente, pero en el fondo, creo que todos quedamos marcados por esa experiencia. A veces, cuando nos reunimos, alguien menciona de pasada ese fin de semana, pero siempre con una risa incómoda, como si quisiéramos convencernos de que no fue nada, que solo fue nuestra imaginación. Pero cada vez que lo recuerdo,
no puedo dejar de pensar en las marcas de esas manos, las que sujetaron a Felipe bajo el agua. Y en la huella que vi en la ventana esa noche. Nunca volvimos a esa casa de campo, y no creo que lo hagamos jamás. Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo algo que debía ser un trabajo sencillo, terminó por convertirse en una experiencia que aún no logro comprender del todo. Yo trabajo como encuestadora para los censos de población, una labor que, aunque a veces se vuelve tediosa, me gusta. Me permite conocer lugares remotos y hablar con personas de todas las edades y orígenes. Cuando recién comencé, estaba llena de energía y motivación, con ansias de descubrir lo desconocido. Lo que no sabía es que en mi primer censo me toparía con algo que, hasta el día de hoy, me sigue causando escalofríos. Me habían asignado a una comunidad en las montañas, un lugar apartado que no aparecía en muchos mapas. Mis compañeros eran 3 personas con más experiencia que yo. Diego, el líder del equipo, era el más serio, Mariana, siempre optimista y con una sonrisa contagiosa, y Andrés, el más joven del grupo, tan novato como yo, pero siempre lleno de curiosidad. La comunidad a la que nos enviaron estaba tan aislada que no había hoteles y el más cercano quedaba a 2 horas en auto, un trayecto imposible de hacer diariamente considerando las largas jornadas de trabajo. Al llegar al pueblo, nos dimos cuenta rápidamente de que no había opciones de alojamiento. Las casas eran pequeñas, y cuando preguntamos a los lugareños si había algún lugar para quedarnos, todos nos miraban con una mezcla de extrañeza y desconfianza. Al final de la calle principal, vimos una casa que sobresalía del resto. Era más grande y parecía tener suficiente espacio para los 4. Decidimos que nuestra única opción era pedir asilo ahí, al menos por unas noches. La casa era antigua, de madera, con una fachada que mostraba signos de desgaste, pero aún conservaba una extraña majestuosidad. Tocamos la puerta y un hombre mayor nos abrió. Su rostro era inexpresivo, su mirada perdida, como si estuviera viendo algo a lo lejos. Diego fue el primero en hablar. Buenas tardes, somos parte del equipo del censo y necesitamos un lugar para pasar la noche. ¿Podría darnos alojamiento? El hombre nos miró sin decir nada durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, asintió lentamente y nos invitó a pasar. No habló mucho, pero nos señaló una sala con muebles desgastados y un par de habitaciones en la parte trasera. Nos instalamos rápidamente, agradecidos por el techo que tendríamos sobre nuestras cabezas. Esa primera noche, mientras nos preparábamos para dormir, comenzamos a escuchar ruidos extraños. Venían del exterior, algo que al principio parecía el aullido de un animal, pero luego se mezcló con lo que claramente eran gritos humanos. Me incorporé en la cama, mi corazón latiendo rápidamente. Diego, desde el cuarto contiguo, también los escuchó. ¿Esos son gritos?, preguntó en voz baja desde la puerta. Eso parece, respondí, aunque dentro de mí sabía que no tenía sentido. Era tarde, y todo el pueblo parecía estar durmiendo. Nadie más mencionó los sonidos, y supuse que tal vez solo éramos nosotros 2 quienes lo habíamos oído. A la mañana siguiente, lo comentamos entre nosotros, pero Mariana y Andrés parecían incrédulos. Se rieron y nos dijeron que debíamos estar imaginando cosas, que tal vez el cansancio nos estaba jugando una mala pasada. Aún así, Diego y yo sabíamos que lo que habíamos escuchado era real, pero preferimos no darle más vueltas. Durante el día, el trabajo en la comunidad fue tranquilo. Las personas eran amables, aunque reservadas. Algunos nos recibían con cordialidad, mientras que otros apenas abrían sus puertas y respondían con monosílabos. En más de una ocasión, noté que los habitantes nos miraban de una manera extraña, como si supieran algo que nosotros no. Un hombre mayor incluso nos advirtió que no saliéramos después del anochecer, pero no le prestamos mucha atención. La segunda noche fue peor. Nos fuimos a dormir temprano después de una larga jornada. Todo parecía estar tranquilo al principio, pero cerca de la medianoche comenzaron a oírse voces. Al principio eran susurros, pero poco a poco se volvieron más intensas. Parecía que muchas personas estaban hablando al mismo tiempo, como si hubiera una reunión afuera de la casa. Nos levantamos, alarmados, y Diego fue el primero en acercarse a la ventana. No hay nadie, dijo, con el rostro pálido.
Sin embargo, las voces seguían. Parecían estar justo afuera, como si una multitud estuviera rodeando la casa. Mariana estaba asustada y Andrés no dejaba de mirar hacia la puerta, como esperando que alguien entrara en cualquier momento. Esa noche fue larga. Nadie pudo dormir bien y las voces no cesaron hasta casi el amanecer. A la mañana siguiente, nos miramos con cansancio y nerviosismo. Ya nadie bromeaba sobre lo que estaba ocurriendo. Intentamos mantener la calma durante el día. Nos centramos en nuestro trabajo, pero algo había cambiado en el ambiente. La gente nos recibía con menos hospitalidad y algunos nos cerraron la puerta sin siquiera dejarnos hablar. Algo no estaba bien en ese lugar y la incomodidad crecía con cada momento que pasaba. La tercera y última noche fue la más aterradora de todas. Nos quedamos en la sala de la casa, demasiado tensos para irnos a dormir. Nos sentamos en los viejos sillones, hablando en voz baja sobre lo que estaba ocurriendo. Diego sugirió que tal vez todo tenía una explicación lógica, que podrían ser los animales o incluso alguna broma de los habitantes del pueblo. Pero ninguno de nosotros estaba convencido. Hablamos durante horas, tratando de distraernos, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado. Pasada la medianoche, Andrés, que no había dicho mucho hasta entonces, se levantó de repente. «Voy a asomarme por la ventana», dijo, su voz llena de inquietud. Nadie lo detuvo. Lo seguimos con la mirada mientras caminaba hacia la ventana y corría la cortina. Su rostro cambió de inmediato. Se quedó inmóvil, paralizado por lo que veía. Me acerqué lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. Había gente afuera. Muchas personas, todas de pie, mirando directamente hacia nosotros. No decían nada, solo estaban ahí, observándonos en silencio. Sus rostros eran difíciles de distinguir en la oscuridad, pero podía sentir la intensidad de sus miradas. Mi corazón latía desbocado. ¿Quiénes son?, pregunté, aunque sabía que ninguno de nosotros tenía la respuesta. Diego se acercó también, y al ver lo que ocurría, retrocedió instintivamente. Mariana estaba en la esquina de la habitación, aterrorizada, incapaz de moverse. Nadie sabía qué hacer. Cerramos las cortinas de golpe y nos acurrucamos juntos en la sala, temblando de miedo. Las horas pasaron lentamente y el sonido de nuestros propios corazones parecía ser lo único que podíamos escuchar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, nos armamos de valor y salimos de la casa. A nuestro alrededor no había rastro de las personas que habíamos visto. El pueblo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Decidimos que era momento de partir. Nos quedaba una última tarea, despedirnos del hombre que nos había dado alojamiento. Nos acercamos a la casa y, al hacerlo, algo nos detuvo en seco. La casa no era la misma. Lo que el primer día parecía una vivienda en condiciones aceptables ahora lucía completamente abandonada. La pintura estaba desconchada, las ventanas rotas y la puerta colgaba de sus bisagras. Miramos alrededor, confundidos, buscando una explicación, pero no había ninguna. Aquella casa, donde habíamos pasado 3 noches, no podía ser la misma que estábamos viendo en ese momento. Era imposible. Tocamos la puerta, pero no hubo respuesta. Parecía que nadie había vivido ahí en años. Nos miramos entre nosotros, asustados y sin saber qué decir. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo fuera de lo común había ocurrido. Subimos al auto en silencio y nos fuimos, alejándonos de ese lugar lo más rápido que pudimos. Mientras conducíamos, miraba por la ventana, tratando de darle sentido a lo que habíamos vivido, pero no podía. Desde ese día, no he vuelto a hacer censos en comunidades remotas. A veces, me pregunto si lo que hacemos tiene algún propósito, si realmente estamos ayudando a la gente, o si, en algunos casos, simplemente nos estamos metiendo en lugares donde no deberíamos estar. Lo único que sé es que esa fue la última vez que mis compañeros y yo nos atrevimos a pedir asilo en una casa que no conocíamos.